La pregunta de que si los data scientists serán reemplazados por inteligencias artificiales en este 2026 es una de las que más se está repitiendo últimamente entre alumnos, personas que están queriendo empezar a estudiar data science en la actualidad. Y esto se debe a la cantidad de noticias que recibimos día a día, la cantidad de empresas, de personajes públicos que están hablando continuamente de que la inteligencia artificial se va a cargar todos los puestos de trabajo. Pero yo no vengo a hablar de puestos genéricos, yo vengo a hablar de la ciencia de datos y de la ingeniería de datos. Dos puestos que, bajo mi punto de vista, los que estamos trabajando dentro de ellos estamos la mar de tranquilos. Pero bueno, esto va a ser un vídeo de opinión que también va a estar contrastada con datos y yo no tengo una bola de cristal, así que lo que esté diciendo yo no tiene por qué ser la afirmación correcta de la vida. Solo espero que os sirva mi punto de vista, que soy una persona que no lleva aquí 20 años en el sector como el que dice, pero sí que es cierto que estoy en contacto con gente que está empezando actualmente y creo que tengo una visión que puede serviros de cara a saber si ahora mismo, en 2026, queréis estudiar esto o no. Espero que esto sea de utilidad y bienvenidos a Always in Dev. Antes que nada, quiero hablar sobre mi opinión más sincera sobre esta pregunta que me hace mucha gente, de verdad, o sea, no os estoy mintiendo, es algo que me ocurre frecuentemente. Y es que creo que este mensaje os está incitando a pensar que no tenéis que estudiar esto, que vais tarde, y debería de ser todo lo contrario. Es decir, nosotros estamos continuamente estudiando, continuamente aprendiendo. Las nuevas inteligencias artificiales que están saliendo nos están ayudando a hacer nuestro trabajo de forma mucho más rápida. Y en general, en líneas generales, nosotros estamos muy tranquilos. Es decir, nosotros no estamos viendo que estemos perdiendo trabajo, al contrario, siempre vemos que están ampliando nuestros departamentos, que necesitan cada vez más data scientists porque no podemos abordar la cantidad de proyectos que nos están saliendo en distintas empresas. Y lo podéis ver también en LinkedIn y lo podéis ver con estadísticas, el número de ofertas de empleo que está habiendo año tras año en este sector está aumentando. Pero bueno, en este caso estaba hablando sobre opinión y no me quiero centrar solo en mi opinión, quiero centrarme en los datos. Así que hoy vengo a hablaros del informe del mercado del talento digital de 2025 creado por Indesia y por Talent Hackers. Este informe, el cual es público y os podéis descargar totalmente gratis buscando en internet informe sobre el mercado de talento laboral 2025. Como podéis leer, tiene como objetivo analizar en profundidad el mercado de talento especializado en data e inteligencia artificial, por separado. Los hace primero en conjunto y luego por separado, explorando tanto la oferta como la demanda de profesionales en este ámbito. Es decir, lo que vais a ver son datos exactamente de 2025 para atrás. Este informe, pensad que se editó en junio de 2025 y que creo que por junio de 2025 y en enero, o sea, los datos se recabaron de enero hacia atrás. Pero este informe ya tiene unas predicciones de lo que iba a pasar en 2025, de lo que va a pasar en 2026 y en 2027. Entonces ya, con esas predicciones y con lo que de verdad estamos viviendo, creo que nos podemos hacer una idea de lo que está pasando realmente. Pero bueno, vais a ver que los datos de 2025 para atrás son bastante prometedores y que creo que se ajustan lo suficiente con la realidad actual. Si nos venimos a cómo se ha realizado este informe, lo que podemos ver es que se ha partido de un análisis realizado años atrás, es decir, este informe de Indesia se ha realizado en los años 2023 y en 2024 y ahora en 2025 es el tercer año que lo realiza. Y este informe ya analizaba un universo de 428.000 profesionales y más de 1 millón de ofertas de empleo publicadas desde 2019 en España. Es decir, que aquí hay datos suficientes como para que nos podamos hacer una idea de cómo está yendo el sector realmente. Vamos a irnos al índice en cuestión y vamos a hablar en tres partes. Vamos a dividir este vídeo en tres partes. Primero vamos a hablar de una parte un poco más genérica, en la que veremos la evolución del mercado de talento de Data IA en España y un poco estos problemas que están surgiendo en el sector y los cuales se tienen que ir corrigiendo poco a poco durante los años. Como segundo punto hablaremos del mercado de talento en data, que al final, si sois una persona que queréis empezar a trabajar de esto, queréis empezar a estudiarlo o sois juniors, seguramente os toque un poco más de cerca, porque queráis que no, de normal los juniors entran por la parte más enfocada a data science, al análisis de datos, y luego ya se suelen especializar y viran un poquito hacia la inteligencia artificial. Ya os digo, esto es una afirmación muy genérica, no es todos los casos,
Pero bueno, al final es mejor hacerlo en este orden y después hablar un poquito sobre el mercado de talento en inteligencia artificial, que suele ser ya un mercado un poquito más senior y un poquito más especializado. Vamos a empezar con el primer punto y a lo mejor no os llaman mucho la atención los números que están poniendo, pero tenemos que ser consecuentes de lo que significa esto. España ha cerrado en 2024, ¿vale? Cerró con más de 151.000 profesionales de data e inteligencia artificial, esto siendo un 4% más que el año anterior, ¿vale? Y más de 30.000 ofertas de empleo publicadas en solo un año, solo hablando del último año, que es un 3,79% más de las que se publicaron el año anterior, ¿vale? Esto a lo mejor no suena muy mal todavía, de momento dices, vale, está aumentando, parece que está creciendo, pero luego vais a ver cosas que os van a flipar porque esto yo creo que va a crecer todavía más. El caso es que estas 30.000 ofertas de empleo publicadas en solo un año representan casi un 22% de las ofertas de empleo de tecnología publicadas en España. Lo que significa que contando todas las ofertas de empleo que tengan que ver con sector tecnológico, tanto programadores, ingenieros de software, desarrolladores web, estamos hablando de que con data e inteligencia artificial suponen un 22% de todas. Es decir, está acaparando una gran parte de lo que serían las ofertas del sector tecnológico. Y esto al principio os puede parecer súper bonito y decir, joder, vale, me meto a estudiar Data Science, me meto a estudiar inteligencia artificial, creo que es lo mejor. Vamos a ir por partes porque esto también tiene ciertos matices. En estas imágenes hay una de ellas que para mí es bastante importante y es la de distribución de profesionales por localización. Y en ella lo que podemos ver es que el 41,6% de todos estos profesionales de los cuales se está hablando, de esos más de 151.000 profesionales de data e inteligencia artificial, se encuentran en Madrid y el 22% en Cataluña, mayormente en Barcelona. Lo que significa que estar cerca de las macrociudades como son Madrid o Barcelona, dispones más de un 60% de la oferta de empleo en este sector. Lo que significa que si tú de verdad quieres encontrar un empleo de forma más o menos rápida en este sector, el estar situado en un sitio que te permita acceder a estas ciudades es lo mejor que puedes hacer. Dejando la localización aparte, una de las cosas para mí más importantes de este mundillo es que ahora mismo se está demandando gente que llegue formada, que llegue con ganas, que no hace falta que tenga una experiencia brutal en este sector, pero que de verdad, que venga preparada, con ganas de trabajar y con gusto por hacer las cosas. Y eso es lo que se ve reflejado aquí. En este caso, la distribución de profesionales por años de experiencia en IT, vemos que entre el 0 y 2 años de experiencia corresponden con más del 25% de estos 151.000 profesionales de los que estamos hablando en esta imagen. Y esto no significa que en cuanto termines una formación vas a encontrar trabajo de forma súper ágil y muy fácilmente. No, de verdad, esto no funciona así. Pero sí que es verdad que en cuanto encuentras tu primer trabajo y te tiras un par de años aprendiendo, porque no solo vas a trabajar, sino que vas a estar aprendiendo, aquí también podemos ver que entre 3 y 5 años de experiencia se corresponden con más del 30% de los profesionales que estamos viendo actualmente en España. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo mejor con entre 0 y 2 años de experiencia no se te rifan, pero una vez pasas los 2 años de experiencia, de verdad que si tú sigues aprendiendo, que si tú sigues formándote, y eso por portales de empleo los recruiters lo ven, de verdad es muy fácil que te llamen para ofertas de trabajo porque ahora mismo se está demandando una barbaridad. Y no dudo de que seguramente de aquí a 2 años se siga demandando con otras skills, con otras habilidades. Seguramente se dé más importancia al pensamiento crítico, a las soft skills, pero de verdad, esto es algo muy importante que lo tenéis que ver y que yo creo que es un muy buen momento para entrar. Y otro de esos datos que me permite afirmar todo esto que os estoy comentando es ese numerito que vemos ahí a la derecha que pone 2,56 y abajo pone años promedio que permanece un perfil de data e inteligencia artificial en una compañía. Ya no estamos hablando de un sector en el cual tú te quedes un montón de años en tu empresa trabajando, o es muy raro encontrar ese tipo de perfiles. Actualmente lo que vemos es que los saltos salariales y los saltos a proyectos más gordos se corresponden con saltos de empresa. Y un montón de gente se está yendo al año, a los 2 años de sus empresas a buscar pues
otras motivaciones, saltos salariales más grandes, a lo mejor mejores condiciones, que sea más remoto, o incluso algunos algo más presencial porque quieren más contacto humano. Ese tipo de cosas lo vemos día a día en nuestro sector, y esto me lo afirma. 2 años y medio permanece una persona de data e inteligencia artificial en una empresa. A mí, yo incluso diría que menos. Yo lo que veo es que al año, año y medio, los profesionales que tienen entre 1 y 2 años de experiencia van saltando. Sí que es cierto que entiendo que ya una persona que tiene muchísimos años de experiencia y que a lo mejor está muy a gusto, tiene un salario ya bueno, pues oye, no quiere saltar a correr riesgos innecesarios. Entonces, al final eso te subirá a la media. Pero quieras que no, esto es un dato muy prometedor. Después de ver todos esos números, quiero explicaros este gráfico, que este gráfico nos dice algo muy muy importante. En este gráfico lo que vemos es, en color verde, total de ofertas de empleo de data e inteligencia artificial. En color negro vemos el número de profesionales de data e inteligencia artificial que hay actualmente en el mercado en España cada año. Y con una X pequeñita en gris, el número de profesionales de data e IA que están buscando empleo activamente. Lo que podemos observar es que las X no las vemos porque siempre se localizan dentro de esos cuadraditos verdes. ¿Qué significa eso? El total de ofertas de empleo de data e inteligencia artificial en España siempre está siendo superior al número de personas que están buscando empleo activamente. Lo que significa que se quedan ofertas de empleo sin cubrir. ¿Por qué? Porque no hay suficientes profesionales, no ha habido suficientes profesionales durante los años para cubrir todas las ofertas de empleo. Lo que no tiene por qué significar que tú vayas a formarte, entrar a este sector y encontrar trabajo por el simple hecho de que siempre falte gente para cubrir la cantidad de ofertas de empleo que hay. Y esta afirmación se debe a 4 problemas principales que los quiero mostrar aquí. El primero de todo es que faltan profesionales con las habilidades necesarias. Y es que, obviamente, tú puedes estar entrando ahí, falta un montón de gente para cubrir la cantidad de ofertas de empleo que hay, pero es que muchas de las ofertas de empleo buscarán a gente especializada. Gente muy técnica ya de lo suyo. Entonces, en ese caso, pues está faltando gente, lo que está haciendo que la gente pues pueda aspirar a salarios más altos, y el que más puje por esas personas, pues seguramente sea el que se lleve el gato al agua. Así que ese tipo de cosas también influyen. Lo que podemos ver aquí es que en 2023 más de 6.000 ofertas de empleo en data e IA no se pudieron cubrir por este motivo. Y en 2004 la cifra bajó hasta quedarse en 4.000 vacantes sin ocupar, más o menos. En este caso vemos que en 2025 se prevé que este gap se siga reduciendo y haya 1.000 vacantes menos que corran este riesgo. Si veis atrás el gráfico que estábamos viendo anteriormente, me vuelvo a meter, lo que podemos ver es que la predicción se prevé que cada vez esa brecha entre ofertas de empleo y personas que están buscando activamente se disminuya hasta que se llegue a un punto de equilibrio. Pero bueno, dentro de todos estos problemas, para mí el más importante, y es el que vamos a tratar ahora mismo, es el que nos comenta aquí el informe, en el cual la formación no va al ritmo que se necesita. Y es que desde mi punto de vista, la formación no es que no vaya al ritmo que se necesita, es que no se está planteando de la forma en la que el mercado la demanda. Es decir, lo que busca una persona es que aprender entornos laborales reales, es decir, meterte en un problema real. Cuando tú te vas a formar sobre cualquier empleo, tú lo que buscas es meterte en un entorno en el cual sientas que estás al igual que trabajando. Y cuando tú aprendes temas relacionados con Data Science y haces tus primeros proyectos personales, pues sí, tienes unos datos limitados, tienes unas capacidades muy limitadas, y al final pues aprendes de ciertas herramientas que seguramente luego no son las que tocas en el entorno real. Entonces al final creo que esto genera pues una falta de profesionalidad, sobre todo en estas personas junior, y esto es lo que ha venido pasando anteriormente, y que de verdad ya puedo afirmar que hay muchas escuelas en las cuales
este problema se ha detectado, se está cambiando la forma en la que se dan ciertas clases. Yo mismo intento cambiar, siendo docente, intento no dar las clases seguramente tan académicas, sino más centrada en, oye, ¿qué es lo que utilizo yo de todo esto que te estoy enseñando? Para que te quedes realmente con lo importante. Entonces, creo que ahora mismo, 2026, es un muy buen momento para encontrar una buena escuela y ponerte a aprender realmente sobre esta materia. Así que bueno, el tema de la formación, cada uno tiene sus puntos de vista, yo tengo mi opinión y esto tiene sus datos, así que seguramente ellos tengan mucha más razón que yo. Pero bueno, yo es lo que veo y lo que quiero transmitiros. Por otro lado, vemos otros dos problemas, y es que primero es que las empresas más pequeñas siempre lo tienen aún más difícil. Es decir, una empresa pequeña no tiene los presupuestos para poder pagar a un científico de datos profesional que te monte una arquitectura, científico no, un arquitecto en este caso, que te monte una arquitectura de datos súper buena para tu empresa, porque hay otras empresas más grandes que van a apostar más dinero y esa persona, pues al final, si está muy demandada, se va a ir. Entonces, este problema, pues al final, ¿cómo se soluciona? Pues estas empresas intentan acceder a otras cosas, intentan darles más libertad, más teletrabajo, mejores condiciones laborales, pero quieras que no, hay un problema serio con las pymes, las cuales no se pueden adaptar a este mundo de los datos en el cual vivimos actualmente. Y como último punto, vemos que el coste de esta escasez de talento tecnológico se podría medir en millones de euros. En un informe de 2019 elaborado por Pricewaterhouse y estimando valores de 2018, estimó que en este año, en 2018, podría estar costando a España esta escasez de talento tecnológico más de 14.500 millones de euros. Pero, más allá del dato, el verdadero coste está en lo que dejamos de construir, en lo que dejamos de innovar, en lo que dejamos de crear, porque no tenemos acceso a ese conocimiento y a esas personas que podrían estar montando todo esto. Lo cual nos indica que España ahora mismo tiene un problema bastante serio en este sector, pero que para las personas que quieran formarse, que de verdad tengan interés por aprender, por pegarse día a día, horas aprendiendo, esto les viene que ni pintado. Vamos a irnos ya enfocados a los dos sectores más específicos y el primero de todos, el sector del data. Y es que dentro de este sector, estábamos hablando antes de forma genérica de más de 151.000 profesionales, pues vemos que más de 145.000, es decir, casi el 90% o más del 90% de todos estos profesionales se corresponden con este sector. Y en este caso vamos a ver un dato totalmente distinto a lo que habíamos visto antes. Fijaros en la distribución de profesionales de data por años de experiencia. Más del 60% de los profesionales tienen entre 0 y 2 años de experiencia. O sea, que estáis en un punto en el cual entre 0 y 2 años es verdad que hay mucha competencia, pero que si de verdad os lo curráis, entráis en una empresa o incluso creáis vuestro propio negocio y os empieza a ir bien y empezáis a coger experiencia, una vez paséis de la franja esa de 0 a 2 a la franja de 3 a 5, se pegan tortas. Seguramente de aquí a 2 años, pues claro, habrá un montón de gente en esa franja de 3 a 5. Pero de verdad es que seguirán pegándose porque al final el número de ideas que están produciéndose en este mundo es tan inmenso y cada vez salen más cosas de inteligencia artificial que os pueden ayudar a crear proyectos de data mejor. Entonces, de verdad, es muy importante que no penséis en negativo con esto y que os lancéis. Yo os voy a decir las cosas buenas y las cosas malas, pero yo os voy a pedir siempre que os lancéis a esto. Y ya hablando de la distribución de todos estos profesionales en función de empresas, tipo de empresas, grandes, pequeñas, podemos ver que el 67% de estos profesionales están en empresas de más de 1.000 empleados. Es decir, que entrar en empresas grandes, lo que antes era como súper complicado o parecía como un reto, era decir, entrar en una multinacional, en una empresa súper grande, ahora no es tan complejo, no es tan raro encontrarte a gente que esté trabajando en empresas de más de 5.000 empleados. Es lo más normal. Y bueno, ya que os estoy animando a lanzaros, quiero que veáis también un poquito esto, que esto también os puede hacer un poco cambiar de opinión sobre el sector, y es que la distribución de profesionales de data por nivel máximo de estudios nos muestra que el 67% de las personas que están trabajando en esto tienen un grado o licenciatura de universidad. Pero que no tiene por qué ser una ingeniería o matemáticas o estadística o eso que ponen en las ofertas de trabajo. Aquí podemos ver que está AD
como una de ellas, el 10%, también es verdad que hay muchos dobles grados y que seguramente eso ayude a que AD suba. Pero sí que es cierto que toda carrera relacionada con economía o incluso carreras relacionadas con farmacia, medicina, todo este tipo de cosas, también pueden servirte para después meterte en datos y que una empresa que seguramente tenga datos sobre ese sector te coja. Así que por eso mismo vemos que hay que entre otras titulaciones vemos el 30%. Es que hay un montón, hay muchísima variedad. Aunque es verdad que la ingeniería informática pues acapara el 32% de esta distribución. Y es algo que es completamente normal. Por último, respecto al sector del data, me gustaría centrarme en la distribución de las ofertas en función del rol, y en este caso podemos ver que los data analysts están superando todavía ligeramente a los data engineers. Sí que es cierto que últimamente veo mucho data engineer que le piden ya que explique, que tenga sus soft skills, le están dando mucha importancia al pensamiento crítico, pensamiento analítico, explicación de cara al público para estos data engineers, pero sí que es cierto que aún se piden muchísimos data analysts, y es que al final, aunque la inteligencia artificial vaya avanzando a pasos agigantados, yo sigo pensando que a ciertos stakeholders y a ciertas personas de nivel adquisitivo alto, una persona le sigue convenciendo muchísimo más que lo que le pueda decir una inteligencia artificial. En el mundo actual, en el momento en el que vivimos actualmente. En un futuro seguramente me estén callando la boca y las inteligencias artificiales pueden estar manejando todo. Pero ahora mismo yo considero que una persona siempre va a poder explicarte las cosas con una confianza mayor a la que le tendrías a una inteligencia artificial. Así que bueno, ya sabéis, encontrar trabajo de Data Engineer, Data Scientist, yo creo que como junior siempre va a ser un pelín más fácil que encontrarlo como Data Scientist. Antes Data Engineer no tanto, pero sí que es cierto que ahora pues se está bajando un poco más el nivel, se está pidiendo más SQL, se está enseñando más a los chavales a utilizar pues las herramientas para crear los pipelines que tiene cada empresa, porque es verdad que cada empresa tiene la suya y es muy raro encontrarte a alguien enfocado específicamente en la tuya. Así que por esa razón los Data Engineers ahora mismo también un poco más fácil que encontrar como Data Scientist. No nos enrollamos mucho más, vámonos con el tercer punto, que son los profesionales de IA, y es que si estábamos viendo que más de 151.000 profesionales era el número de profesionales que teníamos en España entre data e inteligencia artificial, solo 6.700 se corresponden, más de 6.700 se corresponden con el sector de inteligencia artificial. Y esto se debe principalmente a que es un sector muy especializado y que las personas que están dentro de ella, como ingenieros de inteligencia artificial o arquitectos de inteligencia artificial, ingenieros de NLP, de Computer Vision, todas estas personas seguramente ya han pasado por el rol de científico de datos, por el rol de ingeniería de datos o de arquitectura de datos. Y lo podéis ver en la gráfica de aquí, en la cual el 22,8% de los profesionales se corresponden con 3 a 5 años de experiencia, de 6 a 10 el 30% y más de 10 el 29,2%. Yo creo que esta gráfica cambiará mucho en cuanto saquen la de 2025, pero bueno, de momento esto es lo que mostraba en enero de 2025 y ahora yo creo que cambiará un poco el panorama. De todos modos, aquí sí que en este sector vemos que Madrid encabeza la tabla, pero de forma abusiva, con un 76% de los profesionales de inteligencia artificial. Es algo que en cierto modo se entiende dado la cantidad de empresas tecnológicas que se están asentando en Madrid, pero bueno, no me parecía como para superar en tanto porcentaje a Cataluña. Pero bueno, en este caso, pues es lo que vemos y si es el informe, pues nos los tendremos que creer. Por otro lado, una de las cosas más importantes que he visto dentro de este informe es que dentro de este sector de la IA en España, en enero de 2025, el 30% de los profesionales, estamos hablando de 6.700, de más de 6.700 profesionales, tampoco estamos hablando de una cantidad abusiva de personas, pero más del 30%, perdón, casi el 30%, se corresponderían con consultoras. Y esto para mí es algo que me toca de cerca, porque yo llevo trabajando en consultoras durante más de 2 años. Y es verdad que lo veo, que hay muchos, pero una cantidad de profesionales de más de 10 años de experiencia trabajando para consultoras simplemente porque les dejan unas condiciones muy buenas, les consiguen un cliente muy top, con unos proyectos increíbles y al final, pues oye, muchos están a gusto y están bien
y se suelen quedar ahí. Entonces, en este caso, este informe me lo corrobora. Yo vi a tantos, pero luego en otras empresas no me daba la sensación de que hubiera ingenieros de inteligencia artificial o arquitectos de soluciones de IA. Y efectivamente, el 30% se corresponde con consultoras, el 10% con software y el 7,7% educacional. Y esto a mí me toca bastante también de cerca, porque yo estoy viendo que los salarios de los docentes se están elevando considerablemente. Así que no me extraña ver que el 7% de estos profesionales también estén dedicados al sector educacional. Muchos de ellos no están solo dedicados al educacional, simplemente es como otra parte de su trabajo. Suelen tener sus consultoras o incluso trabajar para otras y por las tardes pues dar clases en distintas escuelas. Es algo bastante típico. Como bastante típico también es ver que las empresas de menos de 49 empleados pues no tengan a profesionales de inteligencia artificial. Como mucho, seguramente startups, este 7% se corresponda con startups que están creando soluciones de inteligencia artificial y entonces sí que consideren que tienen un arquitecto de IA o un ingeniero de inteligencia artificial. Pues puede ser. Pero en este caso, claro, es muy raro, muy difícil de competir y los salarios son más altos que los del sector data. Os voy a dejar ya que miréis el resto del informe por vuestra cuenta. Las distribuciones son bastante interesantes, cómo están funcionando en distintos sectores. La verdad que tiene mucha miga. Y me quiero ir dejándoos una reflexión. Y es que el otro día es verdad que hablando con un docente con bastantes años de experiencia, soltó una afirmación que a mí en un primer momento no me gustó mucho, pero sí que creo que tiene parte de razón. Y en este caso, él comentó que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Que todo y la parte más importante de lo que sería la IA está enfocada en los datos. Y creo que en esa parte sí que tiene razón. Estoy de acuerdo en que un humano hace lo que hace dependiendo de los datos que tiene en la cabeza y que una IA hace lo que hace dependiendo de los datos con los que se haya entrenado. Pero al final todo tiene un componente de incertidumbre que a mí me encanta investigar porque cada vez se encuentran pues casos más extraños de cosas a las cuales no sabemos reaccionar y no sabemos por qué una inteligencia artificial ha actuado como ha actuado. Así que con esta afirmación me gustaría que le dierais vueltas a la cabeza y me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya interesado y de verdad, en mi opinión, seguid estudiando, seguid trabajando, porque si seguís trabajando el cerebro conseguiréis trabajo, conseguiréis una buena vida y seréis felices. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.